intento de contrarreforma laboral de este gobierno, que logró pararse mediante la gestión jurídica de la CGT, que ha sido altamente exitosa. Hubo un segundo intento, más pequeño, 26, entre 26 y 30 artículos tiene la contrarreforma laboral que se sancionó en la ley 27742, y es mucho más pequeña, afecta mucho menos, y si estuviéramos hablando de una negociación en una situación desventajosa con un gobierno que tiene casi el 60% de los votos, diríamos, hicimos una buena negociación, corrimos todo riesgo de las obras sociales, corrimos el riesgo sobre el sistema de negociación colectiva, despejamos los temores que había sobre el modelo sindical y quedaron unas poquitas cosas. Pero también podemos decir, la contrarreforma laboral de este gobierno es aquella, es la que no pudo pasar y que van a hacer intentar pasar a partir del año que viene, luego de las elecciones. La contrarreforma laboral es la que los aliados de este gobierno están presentando en la Cámara de Diputados en pequeñas leyes, en pequeños proyectos de ley, y respecto de los que hay que estar atentos. Esta es la consideración política desde el llano. La consideración legal, esta ley, yo le decía a Juan, es una ley cortita, como todo intento de contrarreforma. Aclaro por qué digo contrarreforma. El derecho laboral tiene vocación de conquista, de mejora. Cada mejora es una reforma. Cuando pretenden quitarte mejoras, es una contrarreforma, es un retroceso. No le podemos dar la misma entidad que le damos a las conquistas que tenemos nosotros. Cada intento de modificar la normativa laboral puede ser modificando, derogando o creando una nueva. Este intento exitoso del gobierno hasta el momento hizo las tres cosas. Modificó normativa vigente, modificó la ley de empleo. La 24013 tenía un sistema de registro y un sistema de intimación al empleador que no tenía correctamente registrado al trabajador, que establecía una serie de sanciones, duplicación de las indemnizaciones, y que le permitía a los sindicatos una mecánica de denunciar el sindicato la falta de registración, una registración incorrecta, y era en la práctica un mecanismo de negociación. Denunciábamos, hacíamos la inspección, tenía 5 negros, te denuncio, negociemos, entra uno este mes, entra otro este mes. Servía porque era la amenaza de un pasivo contable que ningún empleador quería tener. Aparte venía atado al riesgo de figurar en el registro de empleadores incumplidores, e incluso en caso de retenciones de aportes y contribuciones que no entraban a la seguridad social, la denuncia penal y la sanción penal. Todo eso desapareció. Hoy, tener gente en negro no tiene más costo que el riesgo de que te hagan la denuncia, de que la AFIP te fiscalice, que te quiera cobrar con un poco de suerte, que no haya otra moratoria y pagar. El único riesgo hoy es calcular la tasa de interés que va a tener la AFIP si es que te agarra. En este sentido, la promoción del empleo termina siendo una promoción del empleo informal. Ningún empleador va a registrar sabiendo que no hay sanciones y sabiendo que el sindicato no puede denunciar. Y el sistema de denuncias que establece la reforma es el trabajador por un sistema informático que va directo a la AFIP y lo único que le da es un comprobante de que hizo una denuncia. Y eso todavía no está reglamentado, estamos a la espera de la reglamentación. Esta es la primera parte de la ley. La segunda parte de la reforma son las modificaciones de la ley de contrato de trabajo. No son muchas, pero básicamente lo que vamos a tener es una modificación del artículo que dice cuáles son las relaciones laborales que va a cubrir la ley. Este año cumplimos 50 años de la ley de contrato de trabajo. Deberíamos hacerle una fiesta, pero estamos peleando por recuperar lo que nos han quitado, así que es un aniversario no muy alegre. La ley de contrato de trabajo, históricamente, para los que no sean tan viejos como yo,
fue una gran conquista porque logramos sacar del Código de Comercio el contrato de trabajo y darle una ley propia, reconociendo sus propios principios, su carácter progresivo. Porque muchas veces dentro del Código de Comercio el contrato de trabajo se confundía con otras figuras, la locación de servicio, locación de obra, contrato de agencia. Bueno, la contrarreforma esta le incorporó un inciso, con lo cual esas relaciones vuelven a incorporarse. Y entonces, si el contrato dice locación de servicio, locación de obra o contrato de agencia, se presume que no es laboral. Y ahí empieza a aparecer la pata de la tercerización. También modifica el sistema de solidaridad y ahora alcanza con que inscriba cualquiera de los posibles empleadores para que la registración sea correcta y para que el responsable principal sea ese, y si uno quiere reclamar solidariamente al tercero, al principal, a la multinacional que contrató, esta responderá en todo caso solo por el tiempo efectivamente acreditado de que haya trabajado esta persona para ella. Creo que el caso más común son, bueno, de tercerizadas conocen, pero las empresas de telefonía, los tiracables, compañeros que hacen pozos, la solidaridad se rompe ahí. Modifica el periodo de prueba. La ley de contrato de trabajo decía que un empleador tenía 3 meses para saber si uno era tonto y no servía para el trabajo. 3 meses es mucho tiempo, eso también significaba que el empleador es bastante tonto si tiene 3 meses para darse cuenta que uno no sirve para el trabajo. Pero ahora parece que los empleadores son más tontos y el periodo de prueba puede extenderse a 1 año y terminado el año te vas sin llevarte nada. Esto ya no es un periodo de prueba, este es un nuevo contrato, es un contrato a plazo fijo sin ningún tipo de indemnización. Es una nueva forma contractual. Y se puede extender por convenio colectivo, con lo cual le abre la puerta a negociaciones para sectores específicos y para empresas específicas. Habrá que estar atento a eso. Otra modificación es agrega causales de despido de modo expreso, que no tenía en la ley. Y para dar un ejemplo, pone como causal de despido bloqueo o toma de establecimientos. Es una modificación claramente antisindical. Yo se las voy a leer porque, más allá de las acciones que deba hacer la central sindical, la CGT o la confederación respectiva, cualquier estrategia de movilización o de conflicto va a tener que tener en cuenta estos puntos. Ténganme paciencia, soy una persona mayor que no tengo anteojos. Y dice, podrá configurar injuria grave como causal objetiva de extinción del contrato de trabajo la participación activa en bloqueos o tomas de establecimiento. ¿Sí? Se presume que existe la injuria grave cuando, durante una medida de acción directa, a. se afecte la libertad de trabajo de quienes no adhieren a la medida de fuerza, mediante actos, hechos, intimidaciones o amenazas. Se impide u obstruya total o parcialmente el ingreso o egreso de personas y o cosas al establecimiento, o se ocasionen daños en personas o en cosas de propiedad de la empresa o de terceros, situados en el establecimiento, instalaciones, mercaderías, insumos, materias primas, etc. O se las retenga indebidamente. En los 3 primeros casos requiere la intimación, pero en este último, el daño en personas o cosas no requiere intimación, el despido es automático. Obviamente este artículo está redactado como una amenaza clara, cualquiera que lo lea no sabe qué tiene que hacer en un paro, si tiene que ir y entregarse o quedarse en la casa. Profundiza un poco más porque estas causales ya estaban en la jurisprudencia. Había casos de medidas de fuerza que, declaradas ilegales por la autoridad administrativa, ameritaban la intimación, la puesta en mora y el despido. Acá elimina la declaración de ilegalidad. No lo dice, no dice que la medida tiene que ser ilegal. La acción directa, la huelga legítima,
para la participación en la huelga legítima puede ser causal de despido, y dice objetivo, es decir, no requiere intención. Causal objetiva, es decir, si accidentalmente se causa un daño, si accidentalmente se impide el ingreso, es causal de despido. El artículo es más grave de lo que parece. Hay distintos medios de atacarlo esto. Supongo que CGT en el Comité de Libertad Sindical lo denunciará y será el año que viene, pero mientras tanto, esto es para que los abogados de nuestros sindicatos, yo les dije, yo ya soy viejo y como soy directivo, tengo un abogado al que esclavizo como hacían antes conmigo, y para que empecemos a diseñar medidas de fuerza con un poco más de tiempo y de estrategia atendiendo estos puntos. Teníamos nosotros, desde la época del gobierno de Néstor, una protección contra el despido arbitrario gracias a un fallo de la Corte, donde el despido discriminatorio o arbitrario podía dar lugar a la reinstalación, y esto ha sido una gran conquista para muchos delegados y para muchos militantes sindicales. Esto desaparece en la contrarreforma laboral. Sigue habiendo despido discriminatorio, a diferencia de lo que existía hasta ahora, que el empleador tenía que demostrar que el despido no era discriminatorio, no era arbitrario, era racional, razonable, era adecuado a los hechos por los que se injuriaba. Ahora lo tiene que demostrar el trabajador. El trabajador tiene que demostrar que la empresa lo ha acosado, lo ha violentado, lo ha molestado, y que no ha sido ni por causa gremial, ni por causa política, ni por orientación ideológica, ni sexual, ni nada de eso. Le carga al trabajador una prueba casi imposible. Pero si lo llega a probar así, no tiene la reinstalación. La ley no autoriza la reinstalación. Autoriza una sanción, una indemnización agravada, un 50% más. Con lo cual, vuelve a ser un elemento antisindical. Y lo último que tenemos son derogaciones. Así como hay una derogación masiva de la 24013, donde elimina las multas, también elimina las sanciones penales de la ley penal tributaria, que le imponían sanciones penales al empleador que retenía aportes y contribuciones y no los depositaba en el sistema. Elimina también una duplicación de la indemnización por una actitud que siempre me pareció muy hija de puta de los patrones. El patrón que te despide sin causa y no te paga la indemnización, hasta antes de esta ley, si no te pagaba la indemnización o no te pagaba el acuerdo, tenía una multa que duplicaba la indemnización, tenía una sanción. Eso se eliminó, y entonces hoy paga lo mismo el patrón que te despide sin causa y la pone en el momento, que el que no la pone y te obliga a hacer un juicio para cobrarla. Juntando todas esas cosas, yo le decía a Juan Manuel, no está muy bien redactada la ley, no es lo que ellos querían, pero claramente es una ley de venganza contra la actividad sindical, es una ley de venganza contra el activismo, es una ley de venganza contra el que no se somete al patrón. ¿Qué más quería saber para marcarnos el día? Con respecto a la cuestión inspectiva, teniendo en cuenta que en este caso hay compañeros que van desde Formosa hasta Santa Cruz, Tierra del Fuego, estas cuestiones inspectivas se pueden dar de otra manera por fuera de la ley de bases en términos de sanciones y métodos inspectivos. En las facultades de inspección de la Policía del Trabajo se las derivó el Pacto Federal de Empleo de la época de Menem a las provincias, pero sujeto a un catálogo de infracciones muy específicas. La facultad de poder de policía de las provincias se puede ejercer sujeto a eso, pero muchas provincias han desarrollado a su vez sanciones específicas, tipos específicos o procedimientos especiales de fiscalización. Las leyes provinciales podrían, la provincia de Buenos Aires lo tuvo en su momento, y no hay proyectos de ley donde habilitaba inspectores sindicales. No sé si algunos de ustedes se acuerdan
En la época de Rocaus y en la época de Duhalde también, los sindicatos ejercían la inspección sindical y después llevaban la documentación al ministerio y el ministerio citaba y validaba. No tenía la fuerza de un documento público, pero era un indicativo. Uno hacía la inspección, la llevaba y generaba movilidad. Eso en algunos casos sigue ocurriendo. En algunos casos sigue ocurriendo. Por ejemplo, acá en Bahía Blanca. Sí, en Bahía Blanca. Pero Bahía Blanca es una perla en ese sentido. El Ministerio de Trabajo Provincial de Bahía Blanca desde hace muchos años funciona muy cercano al movimiento obrero y muy en línea con el movimiento obrero, gracias a Dios. No ocurre ni en todo el país ni en toda la provincia. En ese caso dependerá de la gestión provincial. Yo insistiría con algunas normas de policía de trabajo, mejorarlas un poco. La OIT sacó unas recomendaciones en la última conferencia sobre las que se podría trabajar. Me queda el fondo de cese. Nadie va a preguntar por el fondo de cese laboral. Yo quería hacer una reflexión. Sí. Por ahí escuchando, recién lo comentaba con un compañero acá. Por ahí escuchando decía, lo comentaba acá con los compañeros murmurando, cómo la ley parece, cuando uno la habla, parece que fuera algo sencillo o algo natural, y realmente pulveriza el derecho del laburante. Pero básicamente lo que respecta a nosotros los puertos, y por ahí esto es muy importante tenerlo en cuenta, por ahí a todos los compañeros que lo venimos hablando en la federación, y como ejemplo hoy tuvimos, paralelamente al evento federativo, tuvimos nosotros en particular en Bahía Blanca, tuvimos una asamblea donde comunicamos un acuerdo paritario que fue muy duro, un proceso de 2 meses llevamos, y fue realmente muy duro, y por ahí esgrimimos, como siempre lo hacemos, la fortaleza de la unidad es la herramienta principal nuestra, y eso, por suerte y con satisfacción, lo puedo decir cómo nos comportamos en Bahía Blanca. Pero volviendo al tema en cuestión, los que tenemos también, o sea, en el caso de Bahía Blanca tiene mixto, ¿no? Trabajamos con empresas en relación de dependencia y tenemos un plantel que abarca casi la mitad de la totalidad de los afiliados que trabaja eventualmente. Y en algunos puertos que están acá trabajan con totalidad de relación de dependencia, y en algunos puertos con la totalidad de relación de dependencia. Cuando se habla de relación de dependencia es todo lo que estamos hablando, pero explicando un poquito el tema puntual, o prestando atención en el tema puntual de lo que el compañero estaba explicando, tenemos que hacer mucho hincapié en que habilita, y por ahí esta es la pregunta para que se reafirme esto, que por lo menos lo que yo entendí, habilita a las empresas de trabajadores eventuales a desactivar nuestras listas rotativas. Tal cual. Es lo que me pareció interpretar, con lo cual es una alarma muy enorme para todos los trabajadores que están, justamente para todas las representaciones que estamos acá, porque habilita la libre contratación. Volvemos al sistema de hace 50 años, cuando se inició, o un poquito menos, cuando se inició el proceso militar, y lo primero que hizo los puertos es eliminar la libre contratación, con lo cual me parece que eso es algo que solamente, y lo hago como reflexión y termino, solamente lo que nosotros necesitamos y lo único que tenemos que poner en función es la unidad de los trabajadores entre nosotros, porque es lo único que nos va a sostener. Ya tenemos problemas con los trabajadores que están en relación de dependencia, pero esta problemática creo que la tenemos que tener. Mañana que tenemos el plenario de secretarios generales, creo que va a ser un punto a tratar muy importante. Gracias. Sí, toda la ley tiende a eso, a desarticular las aplicaciones de los convenios colectivos, a eliminar la solidaridad, a establecer núcleos de dependencia muy controlados. En esta primera ley pudieron avanzar
de modo expreso sobre la bolsa de trabajo que hay. Expresamente desaparecen. No tengo duda que en las próximas van a seguir avanzando con eso, con un sistema de libre contratación, de contratación individual, de eliminación de los convenios colectivos. Es el espíritu de este gobierno y es un gobierno de salvajes. Son salvajes, van a romper todo porque no tienen nada en juego, no son dueños de nada, son 4 de copa dispuestos a romper. El diseño de esta ley, que no está bien redactada, pero sí claramente apunta a eliminar la responsabilidad solidaria, a eliminar la vinculación con el contratista principal, a reducir la relación de dependencia, invierte la carga de la prueba en la presunción, invierte la carga de la prueba en el despido discriminatorio, crea el fondo de cese, crea la figura del trabajador autónomo con trabajadores que dependen de él, pero son todos autónomos. Eso lo que va a lograr es la multiplicación de pequeños núcleos de contrataciones. Ya no va a ser la pequeña empresa tercerizada, sino va a ser el compañero tercerizado con 2 compañeros más que le den una mano y hagan changas. Y aparte eso va a tener un efecto quizás no querido, pero esos contratos independientes que no tienen relación de dependencia del autónomo que va con 3 trabajadores más, van a tener la posibilidad de hacer una cotización a la seguridad social y elegir obras sociales, como volver a instalar el monotributo. En lugar de la empresa tercerizada o la agencia, vas a tener un monotributista con 3 monotributistas que encima van a ir a tu obra social. Y te van a hacer pelear pobres contra más pobres. Y esto es lo que en días como hoy la CGT, supongo yo, debe estar discutiendo. La reglamentación del impuesto a las ganancias, la reglamentación de este espacio de los trabajadores, de cómo van a cotizar los trabajadores independientes, la reglamentación del sistema de registro único laboral, que para las pequeñas empresas también va a tener una cotización única, con lo cual sabemos que cada vez que en la historia laboral argentina se estableció un sistema de cotización única para simplificarle a las empresas la registración, terminó en menor recaudación para la obra social, menor recaudación para el sistema de seguridad. Ese también es un punto del blanqueo laboral. El blanqueo laboral perdona todo. ¿No? Una escala de perdones no menor al 70%. Limpia las multas, limpia las sanciones penales, limpia las deudas, y al trabajador que estuvo en negro y que lo blanquean solo le permiten el reconocimiento de hasta 60 meses por la cotización mínima, pero los puede acreditar solo como antigüedad, pero no para el monto jubilatorio. Es decir, vuelve a perder. Estuvo en negro y lo único que le dan son 5 años de antigüedad, si tuvo más se jode, y nada de aportes. Y no tienen obligación de incorporar nada al sistema previsional, los que blanquean, se van libres, sin ningún tipo, aunque estén en proceso judicial incluso, los liberan de toda responsabilidad. Por eso yo le decía hoy a Juan, es una ley de venganza. Están tomando venganza de haber ejercido el poder de policía, de haber inspeccionado, de haber denunciado. Hoy vienen por la revancha. Sí, eso le quería preguntar al tema jubilatorio, eso se afecta a todo, digamos, es lo que está diciendo usted. ¿Cómo se puede recurrir? Bueno, ese es el problema, ya sabemos. Es la ley que nos afecta a todos, nos va a perjudicar a todos. ¿Cuál es la solución? ¿Recurrir a dónde? ¿A la OIT, a la Corte Suprema? Pregunta. Hasta donde sabemos, la CGT está estudiando medidas judiciales. Hasta donde discutimos en la última reunión de la CAT, discutimos, hay algunos problemas técnicos, quién es el legitimado activo para llevar adelante la acción, es la CGT, son las confederaciones, son los sindicatos, son los trabajadores, cada uno por su cuenta. Ahí el equipo técnico de CGT y por su lado y el equipo técnico de la CAT por otro, y estuvo Juan Manuel Martínez Chas en la última reunión, supongo que muchos de ustedes lo conocen. Está elaborado. Yo lo conozco y no creo que arregle nada. Si querés agarrar el micrófono te lo digo. No, yo respeto todas las opiniones y de todos los compañeros, pero sí, objetivamente, sí, Juan Manuel estuvo